Bien, vamos a comenzar entonces nuestro breve culto para este sexto domingo después de Epifanía. El tema del día: Jesús se manifiesta como el Señor que bendice a su pueblo. En este sexto tiempo de Epifanía nos va a hablar los textos de definiciones al descubierto. Las bendiciones son maldiciones, las maldiciones son bendiciones. Pura contradicción que va a ser muy bien explicada por nuestro Señor Jesús. La esencia de esto es que el reino celestial funciona absolutamente al revés que nuestro reino terrenal. Siempre que alguien es nuevo en algo, suele haber un periodo de orientación. Cuando alguien empieza a jugar a un nuevo juego o deporte, primero tiene que aprender las reglas. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿no es cierto? Cuando alguien empieza a trabajar en una nueva empresa, se le entrega un manual del empleado y un manual de la política de la empresa habitualmente. Del mismo modo, cuando alguien es un nuevo discípulo de Jesús, sigue un periodo de orientación después de comenzar su ministerio en Galilea y de designar a 12 hombres para que fuesen sus apóstoles, como lo vemos en el Evangelio para esta semana. Jesús enseñó a sus nuevos seguidores cómo funciona su reino. Les enseñó los principios por los que funciona su reino y en torno a los cuales debían organizar sus vidas como seguidores suyos. Esta orientación es necesaria porque por naturaleza estamos completamente equivocados. Por naturaleza suponemos que el reino de Jesús funciona igual que el reino de este mundo. Sin embargo, cuando Jesús nos orienta hacia la vida en su reino, descubrimos lo contrario. Los principios por los que se rige el reino de Jesús son exactamente los opuestos a los del mundo. En el reino de Jesús, todo parece al revés. Es como un mundo al revés. Como en el caso de alguien que es nuevo en un juego o en una empresa, la forma más rápida de orientarse no es simplemente leer sobre las reglas, sino ver cómo se ponen en práctica. Del mismo modo, los discípulos de Jesús no ponen en práctica a ciegas los principios que rigen su reino. Lo hacen habiendo visto ya a Jesús encarnar esos principios para conquistar el reino de este mundo. En el reino de Jesús todo parece al revés, pero cuando vemos la vida desde la perspectiva que nos ofrece el reino de Jesús, vemos la vida como realmente es. Como escribió Martín Lutero: una teología de la gloria llama al mal bien y al bien mal. Una teología de la cruz llama a la cosa lo que realmente es. Interesante esto, ¿eh? Lo vamos a analizar en los textos bíblicos. Pero claramente cuando buscamos la gloria del hombre, cuando buscamos el bien del hombre, decimos no, a través del éxito, a través de nuestro propio esfuerzo vamos a conseguir las cosas que queremos. Como también la teología de la prosperidad, ¿verdad? Cuando se nos va a decir, no, es que si tú das un diezmo y tú das 100, el Señor te va a producir 1000, y si tú das 1000, el Señor te va a dar 1.000.000. Mentira, eso no funciona así. Eso es solamente para sacarle plata a los pobres neófitos que no conocen la palabra de Dios. La verdad es que hoy día Cristo nos va a enseñar todo lo contrario. Y en el sermón de esta semana precisamente vamos a predicar para enseñar que es todo lo contrario. Sigamos adelante en nuestro culto. Un poco lo vemos aquí en esta representación, ¿verdad?
¿Se acuerdan lo que significaban estas dos imágenes? El nacimiento de Jesús por un lado, la gloria de Dios que llega al mundo, el tiempo de Navidad. ¿Y hasta dónde nos lleva el tiempo de Navidad? ¿Se acuerdan? ¿Hasta dónde nos lleva el tiempo de Nos Navidad? lleva hasta la Pascua, donde el mismo que nació se entregó por nosotros en una cruz, en un sacrificio. Nació el Rey Todopoderoso, el Rey Eterno. Esperaríamos que nos guiara, ¿no es cierto?, a todos los hombres en paz. Sin embargo, murió por nosotros, se sacrificó. Alguien diría, pero Cristo entonces perdió porque lo mataron. Sí, pero porque es el mundo al revés, ese mismo que murió resucitó, y ese mismo que murió cargó nuestros pecados, nos salvó por su sacrificio, y en su resurrección nos muestra también que nosotros vamos a poder resucitar porque no tenemos la carga del pecado que Él llevó a la cruz por nosotros en su expiación vicaria. Así es como lo hace Jesús. No lo hace como un rey todopoderoso que manda a su ejército celestial a que destruya toda la maldad, porque también seríamos destruidos, ¿no es cierto? Si somos todos malos, nos destruiría a todos y hubiera exterminado a todo el mundo. Sin embargo, por su sacrificio tenemos resurrección y vida eterna en él. Pedro, ¿qué nos quieres preguntar? Usted dijo del nacimiento de Jesús hasta la Pascua. ¿No es la Pascua lo mismo que el nacimiento? No, Porque no, usted dijo no. que La Navidad es el nacimiento de Jesús. ¿ya? ¿Y la Pascua? Navidad y Pascua significa literalmente el paso del ángel. Acuérdate que la primera Pascua se celebró cuando en Egipto los israelitas en la 10ª plaga, ¿verdad? Hicieron una marca con la sangre Sí. del cordero, y entonces el ángel de la muerte pasó por las casas de los israelitas y no mató a los primogénitos, sino que mató a todos los egipcios, incluyendo a un dios, que era el hijo del faraón, que era considerado como un dios. Dios, el único y verdadero Dios, derrotó a todos los dioses egipcios con cada una de las plagas y derrotó aún al faraón, demostrando que él hizo que muriera el próximo dios, que iba a ser el hijo del faraón. Entonces, eso es lo que significa la Pascua. Y en esa misma Pascua fue el momento en que Jesús fue inmolado, en que ocurrió su detención, ocurrió su pasión y ocurrió su muerte. En esa misma semana en que ocurrió esta Pascua de los judíos, el paso del ángel, es el mismo momento de la Pascua en donde Jesús murió por nosotros. Y con su sangre, representando esta primera sangre del Cordero Pascual que puesta en los dinteles de las puertas de los israelitas, el ángel de la muerte no pasó por ellos, así también se personificó en Jesús a través de su sangre derramada, que nos limpió de nuestros pecados y no permitió que nosotros muriéramos eternamente, sino que muriéramos para vida eterna en Jesucristo. Bien, Entonces, ya. Navidad es una cosa y se celebra el 25 de diciembre, y la Pascua es en la Semana Santa. Son dos cosas totalmente diferentes que muchas veces en Chile las confundimos. De hecho, hay hasta un pan de Pascua que se come en Navidad, ¿no es cierto? Bueno, aquí yo tengo una panadería que lo fabrica todo el año, pero es habitual. Entonces, los chilenos habitualmente decimos Pascua cuando debemos decir Navidad. Navidad viene de natividad, es decir, el nacimiento de Cristo. ¿Ok? ¿Te queda claro, Ok, Pedro? sí, ahora Una clarito. pregunta, porque así despejamos todas las dudas siempre. Sí. Entonces, por eso decimos que esta representación
va desde la necesidad de un Salvador que nace por nosotros hasta su muerte en la cruz, también muriendo por nuestros pecados y dándonos vida eterna. Desde la Navidad hasta Hasta la la Pascua. Pascua. La Pascua. Bien, ¿Ok? ahora me quedó clarísimo. Bien, Perfecto. bien. Muy bien. Bueno, pregunte nomás todas las dudas, porque todas las dudas le serán contestadas por la gracia de Dios. Y ahí tenemos las lecturas para esta semana y el Evangelio que lo traemos de Lucas 6, versículos del 17 al 26. Y el tema nos dice, solo en Jesús entendemos el significado de ser bienaventurado. Él predicó poniendo los valores del mundo de cabeza, literalmente. Jesús puso ejemplo de sí en su predicación, porque tal ejemplo nos dio que Él llegó a morir por nosotros, ¿verdad? En eso va a ser la conclusión, pero va a ser un sermón muy interesante el de esta semana. Solo en Jesús entendemos el significado de ser bienaventurados y en la primera lectura para esta semana que vamos a leer hoy día y vamos a hacer una breve devoción, vamos a entender un poquito qué significa esto, que solamente en Jesús tenemos el significado de ser bienaventurados. ¿Ok? El versículo del día nos dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Y bienvenida, hermana Nelly. Estamos también presentes en su dolor y queremos darle la seguridad en Cristo de resurrección y de vida eterna para que nos vamos a encontrar en la gloria con nuestros seres queridos. Así sea. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Pedro. Buenas Buenas noches, sí. Estoy, como dice gente, luchando con esto. Por eso le vamos a dar el Evangelio de Cristo, hermana, para que tenga tranquilidad en que nos vamos a encontrar todos en la vida eterna, si Dios lo quiere, a todos los que creemos en Él. Y su madre creía en Él, así que nos vamos a ver con ella. De eso estamos seguros, ¿cierto? Bendiciones, hermana Nelly. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Hermana Aurea, también muy buenas y bendecidas noches. Estamos conjunto con Maximiliano, que es uno de nuestros alumnos para próximamente confirmarse. Así que sigamos en nuestra invocación primeramente, porque necesitamos siempre llamar a nuestro Dios para que esté con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escuchemos el introito. Póstrense al Señor todos los pueblos, oyó Sión y se Se alegró. alegró. Las hijas de Judá, oh Señor, se gozaron por tus juicios. El Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos juntos la colecta. Señor misericordioso, tú nos llamas y nos designas para proclamar la buena nueva de tu Hijo, a pesar de nuestros pecados y debilidades. Purifícanos por tu gracia, elimina nuestras incertidumbres y obra a través de nosotros para llenar las redes de tu reino con los que están perdidos en las tinieblas de la muerte. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios permite que aun siendo vasos de barro frágiles y sin gloria, tengamos siempre el poder y la excelencia de su Evangelio en nuestra predicación. Dios nos permite predicar su palabra solo por su gracia y nos acrisola a fuego, al igual que lo hace con el oro fino, para mantenernos fieles a su palabra y junto a otros seguir el camino de Jesús,
que Jesús nos ilumina para vida eterna. Amén. Y Amén. vamos a orar con el Salmo 67, exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga Resplandecer su rostro sobre nosotros. para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las En naciones. todas las naciones tu salvación. Que alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearán las naciones En la tierra. Que alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios. Nos bendecirá Dios. Bendíganos El Dios, Dios. y témanlo todos los de la tierra. Y en este sexto domingo de Epifanía, escuchemos la palabra de Dios, pero antes cantemos el himno en su presencia. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. Escuchemos la palabra de Dios. Hermano Pedro, ¿podría usted leerla, por favor? Primera lectura. Jeremías, capítulo 17, del versículo 5 al 8. Usando las palabras del Salmo del día y hablando por medio del profeta Jeremías, Dios condena a todos los pecadores que rechazan a Él, pero bendice a todos los que en Él creen. Darán fruto como un árbol plantado junto a aguas. Palabra de nuestro Señor. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esta palabra de nuestro Señor, hermanos y hermanas. Muchas gracias, Pedro. Nosotros habitualmente, cuando buscamos a alguien que nos dirija como país, ¿no es cierto? Buscamos a la persona más idónea, más capaz, aunque claramente a veces cometemos errores, ciertamente. Y tal vez ponemos la seguridad y la confianza en un hombre. Y claramente eso está bien en el mundo, porque la ley, porque la costumbre, porque la forma de gobernar a las naciones, así se permite, ¿verdad? Así fue también con Israel. Israel primero era guiado solamente por Dios. ¿Se acuerdan ustedes quién guió al pueblo de Dios que salió por el desierto desde Egipto?
Moisés, Moisés, ¿cierto? Pero ¿y quién guiaba a Moisés? Dios. Dios a través de un remolino, ¿verdad? Que iba guiando al pueblo. Dios permitió que Moisés abriera el mar rojo. Dios hizo todo. Después el pueblo fue decayendo y entonces se pusieron jueces para legislar. Y finalmente el pueblo de Dios cometió el error de elegir a un rey. ¿Se acuerdan quién fue el primer rey de Israel? Eh, Este, Salomón no fue. No, no fue Salomón. A ver, lo conversamos hace poquito. No. Se llamaba Saúl, ¿se acuerdan? Saúl. Saúl, Yo me confundo ¿verdad? con Saúl y Salomón. Ok, y lamentablemente Saúl Saúl. cometió el error de no hacerle caso a Dios en todos sus juicios. Y Dios eligió a David. David, que el mismo Dios dijo que era un hombre como del corazón de Dios. Y sin embargo, David fue un asesino, fue un adúltero y cometió muchos pecados. Y entonces, con mayor razón acá, es verdad, no podemos poner nuestra confianza en el hombre, porque siempre su corazón y su carne se apartan de Dios, no van a hacer lo bueno, ¿no es cierto? Va a ser como la retama, que es como un arbusto en el desierto, y que obviamente en un momento dado se despoja por la falta de agua, porque finalmente se seca, a pesar de ser resistente, si es tanta la sequedad como lo es en tanto de los corazones de los seres humanos que no tienen el amor de Dios, obviamente se endurece y finalmente se pierde. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces con el hombre y sobre todo el hombre que se aparta de Jehová. En cambio, cuando alguien confía en Dios, como lo hizo David, que era un pecador, pero que se arrepintió, que escribió todos los salmos arrepintiéndose precisamente de su pecado y puso su confianza en Jehová, así como nosotros lo hacemos, dice la palabra de Dios que seremos como un árbol que está plantado junto a las aguas, ¿verdad? Que con sus raíces bebe el agua y obviamente crece y da hojas verdes y muestra su esplendor. Siempre vamos a estar verdes cuando estemos ligados a esta agua que nos provee Dios mismo. Cuando estemos ligados, y el agua representa entonces a la palabra de Dios. Como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si el pámpano no se mantiene pegado a la vid, entonces el pámpano se seca y es echado al fuego que nunca se va a apagar. Asimismo, es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Mientras que nos mantengamos conectados a Él, a su palabra, vamos a ser benditos porque vamos a confiar en Dios, vamos a acrecentar nuestra fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios y se acrecenta obviamente escuchándola, entendiéndola, estudiándola, creyéndola. De esta manera vamos a poder dar un follaje verde que va a poder guarecer a muchos otros. Primeramente a toda nuestra familia la vamos a cobijar bajo la confianza que tenemos en nuestro Dios. Vamos a poder criar a nuestros hijos en la seguridad en que nuestro Dios nos va a dar todo lo necesario. Y de esta manera no nos vamos a fatigar y vamos a dar siempre buen fruto. Eso es lo que nos está diciendo hoy día
la palabra de Dios. Dios quiere que nos mantengamos conectados con Él. Dios quiere que nos vamos a nutrir del agua de la vida. Cristo dijo, el que bebe del agua de la vida no va a tener sed jamás, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le dijo a la mujer pecadora que estaba sacando agua de la fuente y entonces le dijo todos sus pecados? Y la mujer le dijo, ah, tú eres entonces un profeta, porque me estás diciendo que estuve con tantos hombres y que hoy día con el que estoy no es mi marido. Entonces, lo que le dijo Jesús fue precisamente para llevarla al arrepentimiento. Ahí estaba la ley que hablábamos delante, ¿verdad? La necesidad de que nos demos cuenta que no hacemos lo bueno, pero estando conectados a la palabra de Dios, primero nos vamos a dar cuenta que somos pecadores, nos vamos a arrepentir y creyendo en Cristo como nuestro Salvador, vamos a tener la seguridad de salvación y vida eterna y vamos a poder llevar esa salvación a otros. Dios permita primero a nuestra propia familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestro prójimo. Porque eso es lo que Dios quiere, que nadie se pierda, sino que todos seamos llevados al arrepentimiento. Por eso roguemos a Dios porque siempre nos permita estar junto a las aguas, junto a esta corriente, donde echemos raíces, donde veamos que vamos a florecer en la palabra de Dios, vamos a poder crecer en ella, vamos a poder animarnos unos a otros en la palabra de Dios, aunque vengan dificultades. Dios no promete que no van a haber dificultades. No estamos predicando la doctrina de la prosperidad. Sabemos que vamos a morir, pero también sabemos que vamos a resucitar en Cristo creyendo en Él. Entonces, el dolor que podamos tener ante la pérdida de un ser querido ahora va a ser la gloria en la patria celestial. Por eso este dolor va a ser, tiene que ser. Lo tenemos que pasar, tenemos que sufrir porque somos seres humanos, pero rápidamente va a pasar. Recordemos el ejemplo de David. ¿Se acuerdan? Cuando su hijo se enfermó y padeció por algunos días y David entonces no se bañó, se echaba silicio encima, oraba a Dios para que su hijo se salvara. Pero ¿qué hizo David cuando su hijo murió? Inmediatamente se limpió, se cambió de ropa y oró a Dios y le dio gracias. Le dio gracias porque su hijo, gracias a la fe de él, también va a llegar a la salvación y a la vida eterna como la promesa que Dios le dio. Aunque murió por el pecado de David y no por su propio pecado, ese hijo también va a ver la resurrección y la vida eterna. Y por tanto, entonces, David se sacudió, se duchó, se arregló y siguió su vida. Y tuvo un hijo, Salomón, que pidió la sabiduría y fue un tremendo, un gran rey. Y Dios lo premió con eso. Pero no lo premió porque no era pecador. Lo premió porque siempre David fue capaz de arrepentirse y darle la gloria a Dios y estar entonces junto a las aguas que siempre le permitieron reverdecer y crecer y alabar al único y verdadero Dios, a darle gracias por todo y en todo, aun por lo malo que nos hace crecer, pero que nos permite seguir dándole la gloria a Dios, porque Él nos promete resurrección y vida eterna. En Cristo oramos, porque en Él creemos y confiamos. Amén, hermanos y hermanas. Y así como David no fue el mejor, así Dios tampoco llama a los mejores, es lo que vamos a aprender esta semana. Pero sin embargo los fortalece con el poder de su palabra para entregársela a otros
y hacer que otros también lleguen a creer a través de la fuerza y el poder de su palabra. Vamos a seguir entonces escuchando su palabra este domingo en nuestro culto de adoración al que todos ustedes, como siempre, están gratamente invitados. Y sigamos con nuestro estudio. Saludamos también a nuestra hermana Juana. ¿Cómo está, hermana Juana? Buenas Mucho noches. gusto. Vine corriendo. Ya estoy aquí. Buenas noches. Muy Buenas buenas noches noches, con hermana. todos. Mucho gusto. Gracias a Dios Gracias. está con nosotros. Entonces estamos con Juana, con Aurea, con Nelly, estamos con Maximiliano y con Pedro también para seguir nuestra clase de hoy día. Los Pastor, una atributos de pregunta. Dios. Pastor, ¿Sí? una pregunta. Dígame. Los proverbios son de Salomón. Sí, no todos, igual que no todos los salmos son de David, pero la mayoría de los proverbios y Eclesiastés y Cantar de los Cantares fue escrito por Salomón. Sí, porque Esos aquí tres no está libros. marcado. O sea, no dice como dice, por ejemplo, dice Salmo de David o Salmo de esto. Aquí los proverbios no tienen como titular, no los tienen. Sí, pero la mayoría es casi seguro que los escribió Salomón. Como le digo, como Eclesiastés, también lo escribió Salomón. Eclesiastés, Eclesiastés, sí. buscar. Son libros de sabiduría dentro de la Biblia. ¿Ok? Bien, vamos entonces con nuestra primera parte del estudio de los atributos de Dios. Teníamos atributos positivos, ¿verdad? Que eran los que son estrictamente y que pertenecen estrictamente a Dios. Y tenemos estos atributos, estos atributos que son los positivos, los negativos o los inmanentes eran los que eran estrictamente de Dios. Y ahora vamos a seguir estudiando los atributos que compartimos con Dios, pero que en el caso de Dios son perfectos. Vamos ahora a estudiar la sabiduría de Dios. Es el atributo divino por virtud del cual Dios dispone y ordena todas las cosas de la manera más admirable para lograr su fin. Y tenemos aquí algunas lecturas que avalan esto, las vamos a estudiar enseguida. Existe en las Sagradas Escrituras una relación muy íntima entre la sabiduría y el conocimiento de Dios, por cierto, ¿verdad? Él actúa en su sabiduría a través de su conocimiento que es completo, que es omnisciente, ¿verdad? Tal como nos dice Romanos y Corintios. Y lo hace para la creación y preservación del reino de la naturaleza, como nos dice Salmo, y también el reino de gracia, como nos dice 1 Corintios 2:6 y siguiente. Va a ser fundamental que aprendamos que la sabiduría de Dios no debe ser censurada porque Él sabe todas las cosas, como nos dice Timoteo y Romanos, ya los vamos a estudiar ya, como lo hacen los modernistas y ateístas que van en contra de la sabiduría total de Dios, ¿verdad? Cuando rechazan a las escrituras como única fuente de verdad y blasfeman el método divino de la creación, por ejemplo, según Génesis, y también la satisfacción vicaria de Cristo, es decir, que Él murió en nuestro lugar, sino que más bien, a través de la sabiduría de Dios, debemos admirar y adorar su sabiduría para entonces mantenernos con reverencia y temor como santos. Nos dice Romanos 11:33. Ok, y vamos a leer rápidamente algunos textos para poder entender acerca de la sabiduría de Dios. Pedro, ¿podrías tú buscar en Job 12:13 y 28:20? Hermana Nelly, ¿podría usted buscar Romanos 11:33? Y hermana Aurea, ¿podría usted buscar 1 Corintios 12:8? Y usted, hermana Juana, el Salmo 104:24.
por favor, Salmo, para que vamos Salmo 104:24. 4:24, sí, para que vamos entonces apoyándonos en los textos bíblicos. Bien, Pedro, ¿encontraste Job? No. Estoy aquí en Zacarías, Antiguo Sofonías, Testamento, está antes que eso, antes que Zacarías, Malaquías, esos son Ezequiel, los profetas menores. Job está Ezequiel, mucho antes. Ezequiel, Jeremías, Isaías, Proverbios, Job, Salmos. Ah, acá está Job. Perfecto. Job Job 12:13. 12, 13. ¿Qué nos dice entonces? Que Dios ordena todas las cosas de la manera más admirable para lograr un fin. 12, 13. 12, 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Ok, eso es lo que nos asegura la Biblia, ¿verdad? ¿Y el 28:20, Pedro? 28, 20. Sabiduría y poder. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Una pregunta retórica, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente la respuesta es Dios, claramente. Dios. Veamos lo que nos dice Romanos 11:33. Hermana dice, Nelly. Pastor, Salmo, dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán imposibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gracias, hermana Nelly. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿no? Entonces la sabiduría de Dios es clara, es absoluta, no se compara con la nuestra. Existe en la Sagrada Escritura una relación muy íntima entre la sabiduría y el conocimiento de Dios. Así lo revela este mismo Romanos 11:33 que hemos escuchado, y también 1 Corintios 12:8, hermana Aurea, por favor. Hermanos. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches, Porque, hermana Aurea. porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Perfecto, gracias, hermana. Entonces, ahí nos demuestra que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, da tanto sabiduría como conocimiento. Entonces, están ligados, tal como lo vimos con los insondables e inescrutables juicios que tiene Dios, ¿verdad? Y en el Salmo 104:24 vemos que esto Él lo usa para la creación y preservación del reino de la naturaleza. Hermana Juana. 4:24. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Perfecto. Entonces, claramente el que hizo los cielos y la tierra, lo hizo todo perfecto, todo sabio, y nos creó a nosotros también en su sabiduría y en su conocimiento a perfección, y a través de Cristo a vida eterna, ¿verdad? Eso es entonces lo que Dios pone en la sabiduría divina, todo lo que Él hace, que es perfecto. Que todo era bueno en el principio, pero que lamentablemente por la caída y el pecado se echó a perder, pero sin embargo aún así, hoy día vemos que todas las cosas son perfectas en Dios, todas las cosas maravillosas que hizo para nosotros y todo lo que Él nos da. Y todavía nos dice que también lo usa en su reino de gracia, como nos dice 1 Corintios 2:6 y siguientes, que dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Interesante. Por eso hablamos, por tanto, hablamos lo que creemos realmente, ¿verdad? Y eso es la sabiduría verdadera de Dios. Y entonces, sabemos que la sabiduría de Dios no debe ser censurada por modernistas o ateístas. Y aquí tenemos Primera de Timoteo. Pedro, ¿podrías buscar Primera de Timoteo? Hermana Nelly, Romanos 16, 27. ¿Ok? Y hermana Aurea, Romanos 11, 33, por favor, para dejar claro esto. Entonces, aprendemos que la sabiduría de Dios no debe ser censurada porque Él sabe todas las cosas y no debe ser rechazada como lo hacen los modernistas y ateístas cuando rechazan a las escrituras como única fuente de verdad y blasfeman el método divino de la creación según Génesis y la satisfacción vicaria de Cristo. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 1:17, Pedro? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted, amigo Pedro, o usted, amigo Primera. Maximiliano, que son cinturones negros de alto dan, ¿verdad? ¿Estarían dispuestos a pelear contra Dios? No, ¿verdad? No. Una persona inteligente no pelea nunca una batalla perdida. Un rey que es inteligente, cuando ve que el ejército enemigo es 10 veces más que su propio ejército, busca parlamentar, busca conciliación. Nosotros lo buscamos a través de la palabra de Dios para conocer a Cristo y así tener en Cristo nuestro Salvador. No vamos a luchar contra alguien que es inaccesible, contra alguien que es todopoderoso y eterno, como lo hacen los modernistas y los ateístas, los ateos que rechazan a Dios y que obviamente piensan que no van a tener un juicio, cuando el juicio final va a ser para todos, tanto los que creen como los que no creen, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y claramente a los que creen, Cristo los va a separar a su derecha y a vida eterna, y a los que no creen, ya no va a haber más tiempo para llegar a creer. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿O tú pelearías contra Dios, Maxi? ¿Qué opinas? No, maestro, obviamente, mi amigo. No, y la mejor pelea es la que no se tiene. Exactamente, y menos cuando uno sabe que la va a perder. Bueno, No es así de es. inteligente pelear una pelea perdida, claramente que no. Eso es algo que es importante. Y nos dice la palabra también que debemos admirar y adorar la sabiduría de Dios con reverencia y temor santo. Romanos 11:33. Hermana Nelly, ¿usted lo tenía? Sí, pero ahora tengo Romano 16, 11:33. 27. ¿Ah? 16, 27 me dijo que buscara. No, Yo no, no, tengo no, perdón. Romanos 11:33. Entonces, perdón, a la hermana, discúlpeme, a la hermana Aurea, Aurea, sí, le dije que buscara Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios.
Cuán insondables son los juicios e inescrutables sus caminos. Gracias, hermana Aurea. Nada que hacer, ¿no es cierto? No tenemos ninguna posibilidad contra la sabiduría completa. ¿Usted leyó Romanos 16:27, hermana Nelly? No, ¿Podría leerlo, por favor? Disculpe, me apuré. dice así. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gracias, hermana Nelly. Nada más, ¿no es cierto? La gloria es al único sabio que nos dio en Jesucristo salvación. Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores, buscó y encontró la única forma de salvarnos a través de Dios mismo que vino a morir por nosotros. Y de esta manera el demonio no podía hacer nada contra Cristo porque él no cometió pecado, por tanto él resucitó y él cargó nuestros pecados y por tanto nos liberó de ellos. El sacrificio de Dios entonces permitió que el diablo no tuviera cómo acusarnos a nosotros de pecado y a él menos todavía porque nunca hizo pecado. Eso es entonces el atributo de Dios que se conoce como la sabiduría de Dios, que obviamente la palabra de Dios nos dice que son insondables sus juicios y que la sabiduría de Dios está tan distante de nosotros como está los cielos de la tierra, ¿verdad? Uf, años luz, no tenemos cómo llegar a esa sabiduría realmente. ¿Y qué les parece si seguimos con el próximo atributo de Dios, que es su voluntad? ¿Ok? Veamos qué significa la voluntad de Dios. Pero antes vamos a ver que, perdona, que estoy un poquito perdido. Ahora sí, la voluntad de Dios. La voluntad divina es el atributo divino por virtud del cual Dios se deduce los atributos de su santidad, de su justicia, de su verdad, de su bondad. ¿Ok? Porque a través de su voluntad, Él es santo, Él es justo, Él siempre es verdadero y bondadoso. Y entonces, a través de la muestra de su voluntad en las cosas que Él hace, podemos deducir todos estos otros atributos, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras atribuyen a Dios una mente inteligente, como nos dice Romanos 11:34 que va a buscar Pedro. Así también les atribuyen una voluntad divina, por supuesto, atributo que va a buscar la hermana Nelly en Primera de Timoteo 2:4, la hermana Aurea en Juan 6:40 y la hermana Juana en Primera Tesalonicenses 4:3, por favor. ¿Ok? Entonces repito, mientras que están buscando esto, ¿ya lo encontraste, Pedro? Sí, está listo ya. Ya. Entonces, la voluntad de Dios, desde la voluntad de Dios, se deducen los atributos que por su voluntad él mismo desarrolla, como santidad, justicia, verdad, bondad y otros tantos. Y entonces le atribuyen una mente inteligente, como nos dice Romanos 11:34, Pedro. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Ok? Entonces muchas veces los presidentes, como vemos en el caso de nuestro propio país, ¿verdad? Tienen consejeros que les dan tan malos consejos como lo vemos habitualmente, ¿no es cierto? O tal vez en algunos casos les dan buenos consejos también. Pero, ¿quién fue consejero de Dios? Es una pregunta retórica, obviamente nadie, porque nadie alcanza siquiera la sabiduría que tiene Dios. Por tanto, tu mente va mucho más allá, mucho más alto que cualquier inteligencia humana, o todavía mayor que todas las inteligencias humanas y todas las capacidades de conocimiento
que aún nuestras computadoras podrían y van a tener a través de todo el tiempo. ¿Ok? Y también se le atribuye voluntad en Primera de Timoteo 2:4, hermana Nelly, por favor. Dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, entonces aquí le está dando dos atributos a la voluntad, ¿no es cierto? Primero, Él quiere por su bondad que seamos salvos y que también lleguemos al conocimiento de la verdad. De la verdad. Cristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. O sea, Dios quiere que lleguemos a Cristo porque Él va a ser nuestra verdad, claramente. ¿Qué nos dice Juan 6:40, hermana Aurea? Eh, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día póstrero. Gracias, hermana Aurea. Entonces, claramente Jesús, que nos enseña del Padre, nos habla que la voluntad de Dios para nuestra salvación, tal como lo vimos en 1 Timoteo, es que nosotros creamos en el Hijo y que el Hijo también por voluntad propia y por la voluntad de Dios nos va a resucitar en el día postrero. Como ya dijimos, las buenas obras no nos van a salvar. Todavía las buenas obras que hagamos por fe son buenas obras que Dios las acuña, pero nos vamos a salvar realmente por la fe o a través de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos da la salvación y esa es la voluntad verdaderamente de Dios. Tan simple. O sea, solo por fe. ¿Cierto, Pedro? Por supuesto, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Y Dios lo dice clarito. La voluntad de Dios es a través de Cristo. Sí. Ok. Hermana Juana, ¿podría leernos también qué nos dice Primera de Tesalonicenses 4:3? 4:3. A ver, ¿me escuchan? ¿Por qué conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección? La 3 dice, acordarnos de estar delante del Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Ok. Exacto. El 4:3, ¿verdad? En esta Dice, fe de trabajo de vuestro amor. pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El 4:3, hermana Juana, de Primera Tesalonicenses. Déjenme, lo estoy buscando. 4:3. 4. No lo tengo, está roto. No ¿Cómo? lo tengo. Está rota mi Biblia. Ok, entonces también pídame una este fin de semana. Pedro, Gracias. acuérdame por favor para que tengan la Biblia siempre a mano, ¿ya? Dice así, hermana Juana, no se preocupe. Pues Sí, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo logramos la santificación? ¿Quién me responde eso? Con la conversión, la justificación, santificación. Logramos la santificación al sabernos Convertirnos libres por la justificación que Cristo nos dio, ¿verdad? Y por el amor que Él nos entregó, también damos amor a los demás. Y eso es la santificación. Ya nos sabemos justificados en Cristo. Y seguros de poseer la vida eterna, el amor que Cristo nos da es el que nos produce las buenas obras para los demás
Y eso es nuestro proceso de santificación. En vez de seguir en el pecado, ¿ok? Como lo dice aquí, apártense de la fornicación, pero en realidad de todos los pecados, ¿verdad? Nosotros queremos hacer lo bueno para seguir una vida de santificación, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Gracias, hermana Juana, por el texto. La voluntad de Dios es la esencia divina misma. Eso es importante. La esencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, del único y verdadero Dios, es su voluntad, que busca lo bueno y claramente se opone a lo malo. Las Escrituras describen su causa. Primero, su majestad suprema, independiente de todo y soberana en sí mismo. Pedro, Romanos 11:36. Dios no puede ser movido por nada, sino por sí mismo. Porque de Él y por Espera un Él, poquito, coincidiendo en él la causa y el efecto. ¿Ok? Pero veamos primero su majestad suprema, independiente de todo y soberana en sí mismo. Ahora, Pedro, por favor. porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claramente su voluntad es soberana, ¿verdad? Todo es para él, todo está hecho por él y todo está movido por él. Sin Y él para Él. no se movería nada. En él está la causa y el efecto de todo. ¿Ok? En otra parte de las Escrituras nos dice que Dios produce en nosotros, ¿se acuerdan? Tanto el querer Como el hacer, como el hacer, ¿Cómo lo hace? precisamente. no lisión ni Nuevamente colisión. ahí vemos entonces la majestad suprema de Dios, pero ahora en nosotros mismos. Desde el punto de vista del entendimiento humano, puesto que no le podemos entender en su esencia divina, las escrituras nos conducen a entender la causa y el efecto, provocado a ira por el pecado, por ejemplo, como la causa, ¿no es cierto? Jeremías 2:19, hermana Nelly, ¿podría buscarlo, por favor? Y movido a misericordia por la redención de Cristo, como nos enseña en Romanos 3:24, hermana Aurea, búsquelo, por favor. Hablando de Dios de este modo bíblico, podemos hacer la debida distinción también entre ley y evangelio. La ley está en la ira de Dios por el pecado y el evangelio es que es movido a misericordia para nosotros, ¿no es cierto? Nos da su misericordia solo por la fe en Cristo. Veamos entonces la ira por el pecado. Jeremías 2:19. Dice así, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabes y ve cuán malo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Perfecto. Gracias, hermana Nelly. Claramente, ¿verdad? Que si no tenemos temor a Dios y lo dejamos, entonces nos perdemos simplemente. Y es por eso que Él nos mueve a darnos cuenta que estamos equivocados, para arrepentimiento y para conseguir redención en Cristo. ¿Qué nos dice Romanos 3:24? Hermana Aurea. La hermana Aurea parece que está ocupadita, no nos... Ahora sí, ahora sí. Hermana Aurea. Sí, espera un poquito. Sí, no, tranquila. Romanos 3:24, no se preocupe.
Ya. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a Muchas quien Dios... gracias, hermana Auri. Entonces, claramente, si alguien predica, por ejemplo, que nosotros tenemos que ganar la justificación de Dios, porque Dios nos da la gracia mediante la redención en Cristo Jesús, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que hacer lo bueno para ganarnos la gracia de Dios. ¿Qué opinan ustedes? No, eso no es válido. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo diciendo eso? Estoy mezclando dos doctrinas fundamentales en la Biblia. ¿Cuáles son? Sí. Ley y Justificación en la evangelio. No, ley y evangelio. Ley y evangelio. ¿Verdad? Ley y evangelio. Estoy poniéndole ley a la gracia y la gracia no tiene ley. ¿Ok? Claramente, la gracia de Dios no es por ley. ¿Para qué Dios usa la ley? Para decirnos que Él está enojado por nuestro Para pecado. condenar. ¿Cómo, hermana Nelly, perdón? Para condenar, para mostrar Exactamente, que Él su nos condena descontento por nuestro pecado. pero que Él quiere nuestro arrepentimiento. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, encontramos ese bálsamo, ese evangelio que nos libera de todo y que es muy simple y nos dice que siendo justificados gratuitamente como un regalo por la gracia de Dios, y lo somos mediante la redención que Cristo Jesús consiguió por nosotros. Nada hacemos por esa gracia. Por eso solo debemos creer en que Cristo nos salvó. Ese es el evangelio puro. La ley nos condena y nos hace y nos permite darnos cuenta de nuestro pecado. Y el evangelio nos salva. El predicador que mezcla ley con evangelio es maldito. Está enseñando a su congregación perdición y no salvación. El evangelio es la gracia de Dios pura y cristalina. La ley es la ira de Dios por nuestro pecado. Recordemos siempre, a través de qué dos atributos de Dios, ya que estamos estudiando los atributos, ¿verdad? Nosotros estamos muertos y no nos podemos salvar. Si Dios solamente tuviera esos dos atributos, no tenemos nada que hacer. ¿Cuáles son esos atributos que nos condenan? La santidad y la justicia. La santidad y la Justicia. justicia de Dios, perfecto, que no tenemos en nosotros. Nosotros no somos ni santos ni justos, pero a través de la bondad de Dios hay otros dos atributos que nos salvan. ¿Cuáles son? A través de la bondad de Dios. La voluntad bondadosa de Dios nos da dos atributos, nos demuestra dos atributos que nos permiten la salvación. ¿Cuáles son estos dos atributos? Que se oponen entonces de alguna manera, gracias a Dios, a su santidad y su justicia, o más bien nos llevan a la santidad y justicia de Dios a nosotros. ¿Cuáles son esos dos atributos? La misericordia es uno. La misericordia es uno y la... Bondad. No. No. Ok, ya lo vamos a aprender ya lo vamos a aprender ya. La gracia y La la gracia. misericordia. Sí, la misericordia. Y lo leímos recién, ¿cierto? En este texto bíblico, que era Romanos 3:24. Romanos 3:24 decía, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia y misericordia. ¿Ok? Santidad y justicia. Gracia y misericordia. Santidad y justicia. Gracia y misericordia.
Gracia lo y habré enseñado ya misericordia. unas 10.000 veces. Vamos una vez más. Santidad y justicia nos condena. Santidad y Por la justicia gracia y la misericordia de Dios tenemos salvación nos salva. y vida eterna. ¿Ok? Para entender un poco respecto de esto, nuestros dogmáticos luteranos han distinguido en la primera y la segunda voluntad divinas. En su primera voluntad, y Pedro busca entonces Juan 3, 16, 17, y ahí tenemos el 18 también al tiro, tenemos los 3 textos, así que búsquenlos Pedro nomás. Los demás también los pueden buscar, por supuesto. ¿Ok? Entonces, 3:18. en su primera voluntad, Dios desea ardientemente la salvación de todos los pecadores. ¿Ok? ¿Qué nos dice Juan 3:16? De tal manera, Juan 3:18 busqué. 3:16, ya. Juan 3:16. 3:16. Porque de de tal manera amó amó Dios al mundo, mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo quien él cree no se para que pierda, todo mas el tenga tenga vida vida eterna. eterna. Y el 17, porque Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El perfecto. 18, Espérate. Entonces, claramente en la primera voluntad, Dios quiere salvarlos a todos. Y en su segunda voluntad, Dios juzga y condena a todos los que rechazan su gracia en Cristo Jesús. Juan 3:18. el quien él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok. Mira, yo voy a hacer una fiesta y los voy a invitar a todos ustedes, ¿verdad? Y voy a hacer una fiesta tremenda. Me voy a traer a la Shakira para que baile. Me voy a traer a, no sé, a Frank Sinatra Me para hizo que reír. cante. Voy a organizar la mejor fiesta de todas. Me voy a gastar Me hizo miles de millones de reír. pesos, que obviamente no tengo, ¿verdad? Pero voy a hacer la mejor fiesta para ustedes, porque quiero que todos ustedes la pasen bien y gocen. ¿Y qué va a pasar si Pedro no viene a la fiesta? Se Pregunto, ¿qué pasa pierde si de la Pedro no viene a la Shakira. fiesta? Se pierde del banquete. Chuta, y todo lo que se hizo por él, todo lo que Dios nos da, se rechazó. Y Pedro va a quedar amargado en la casa, sin saber cómo fue la fiesta, sin pasarla bien, sin escuchar a la Shakira en vivo y en directo, y a Frank Sinatra y a todos los artistas de renombre, y no lo va a pasar bien y no va a gozar con nosotros. Nosotros vamos a estar alegres, vamos a estar contentos, y Pedro, ¿cómo va a estar en la casa? Triste. Es un pésimo ejemplo, pero es un alcance de lo que Dios nos da gratuitamente. Dios nos da todo gratuitamente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Si no creemos, obviamente eso que Dios nos da no es nuestro. Tú no puedes creer, o sea, no puedes tener algo en lo cual no crees, claramente. Está claro, ¿verdad? La única manera de poseerlo, de tenerlo, es Claro, una creer. cosa, Dígame, Pedro. no es lo mismo creer que aceptar. Hay que tener claro eso. No. Claramente que no es lo mismo creer y Porque aceptar, mucha pero gente cuando yo piensa, yo creo, acepto el banquete, yo acepto todo lo demás, pero no es lo mismo. pero si creo, acepto y no rechazo. Pero es Ese que es hay el mucha camino. gente que dice, yo acepto a Cristo, y no es así la cosa. No, tiene Yo que creer en creo en Cristo. Cristo, yo creo en Cristo. Cuando alguien dice yo acepto a Cristo, ¿qué está pasando? Está haciendo una obra por él mismo, digamos. Está quitándole los méritos a Ah, Cristo, que hizo todo los por él. méritos de Cristo, Pero sí, está bien lo que claro. dijiste, está muy bien lo que dijiste. Porque Está no hay que haciendo una confundir obra, por tanto le está quitando el mérito a Cristo. eso ¿Ok? mismo. Por eso digo
no hay que tener bien clarito eso. Exacto. Entonces, lo importante es creer lo que Dios nos dice. Y Dios nos dice que por nosotros mismos no podemos aceptar nada, sino que es por la fuerza de su palabra y por el Espíritu Santo que Dios pone en nosotros del momento del bautismo. Por eso es tan importante el bautismo, ¿verdad? Para llevarnos a la familia de Dios como medio de gracia, así como la Santa Cena cuando la tomamos para perdón de pecados. La Santa Cena Dios la da porque entrega su cuerpo y entrega su sangre por nosotros para vida eterna. Entonces nos está dando salvación y perdón de pecados. ¿Ok? Tal como lo hizo la cruz. Tal como lo hizo en la cruz. Con esta distinción, la que vimos entre Juan 3, 16, 17 y 18, se evita pensar el error calvinista de la doble predestinación, pensando que Dios desde el principio ya puso algunas personas para salvación y otras para condenación, ¿verdad? No es así. Dios no eligió a nadie para que fuera condenado. Dios dice en Primera de Pedro, Dios quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Podrías leernos de nuevo Juan 3:16, Pedro? Juan 3:16. Ay, Porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo que envió a su Hijo unigénito para la salvación de todos. para salvación de ¿Cuál me dijo usted que era? Juan 3:16. Juan 3:16. Ah, cerraste la Biblia, por Dios. Sí, porque yo pensé que iba a terminar. Juan 3:16. Yo te lo digo. Aquí está, porque de Porque tal de tal manera manera amó Dios al mundo. amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Repitamos de nuevo la primera parte. Porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién puede creer? ¿Quién puede creer? Todo el que tiene fe, pues. No. Pero partamos de la base, partamos de lo primero. ¿Quién puede llegar a creer? El que está convertido. No. ¿Quién puede llegar a creer? Ay, No estoy. todo aquel que se arrepiente. No. Todo aquel que se arrepiente y acepta a ¿Quién Dios. puede? No, pero ¿por qué le pones apellido? Acepta. Escucha. Sí, El que ama a Dios. No. ¿Quién puede llegar a creer? Según Dios. por gracia. Todos. Todos pueden llegar Todos. a creer. Eso es lo que La Dios nos gracia es para dice. todos. Todos. La gracia es para todos. Dios no dice, no, yo voy a hacer que crean los blanquitos o los menos morenitos o los flaquitos y los gorditos se van a perder. O yo voy a elegir a este. No, Dios dice, todos pueden llegar a creer. ¿Quiénes creen? ¿Quiénes creen? Los que creen en Cristo como su Salvador, los que tienen fe. ¿Me entienden? Pero todos pueden creer, todos. La gracia es para Algunos todos. creen y otros no. Esa es la elección del hombre. La elección, el libre albedrío del hombre, en el cual lo único que el hombre puede hacer es rechazar a Dios. ¿Ok? Todos pueden rechazar a Dios, pero también todos pueden llegar a creer. Gracias a Dios nosotros creemos y no lo rechazamos. Demos gracias a Dios por eso realmente. Entonces, de verdad, no es que algunos estén predestinados y elegidos para no creer. No, Dios amó de tal manera al mundo que quiere salvarlos a todos. Pero necesitamos creer para hacer nuestra esa salvación, esa fiducia cordis, esa fe de corazón. ¿Ok? Creyendo tenemos la fe de corazón. Si no creemos, no aceptamos a Cristo. No creemos en Cristo. Pero si creemos, lo aceptamos como nuestro Salvador.
no por nosotros, sino porque Dios nos lleva a eso. ¿Se entiende? Sí, está claro. Y también hablamos de la voluntad divina irresistible y la resistible. ¿Ok? La voluntad divina es irresistible cada vez que se ejecuta de manera absoluta, es decir, según Dios actúa en su majestad y soberanía absoluta. Por ejemplo, la creación se hizo nomás porque Dios dijo que se hiciera, así como va a ser el juicio final. El juicio final es irresistible. Nadie va a poder decir, yo no creo en Dios, por tanto para mí no hay juicio. No, tanto la creación como el juicio final son irresistibles. Veamos lo que dice 2 Corintios. Hermana Nelly, ¿podría usted buscar 2 Corintios? Hermana Juana, ¿podría usted buscar Mateo 25:31, por favor? A ver, sí. A ver. ¿Ok? Y por otro lado está la voluntad de Dios resistible. Esa voluntad de Dios resistible es la que se ejecuta de un modo inmediato. O sea, por ejemplo, el rechazo de la gracia divina ofrecida en el Evangelio. Vamos a ver Mateo. O sea, la voluntad resistible es el hecho de que muchos no creen porque simplemente rechazan a Dios. Por tanto, Dios es resistible, ¿ok? No necesariamente es irresistible en todo. Él, por así decirlo, permite, porque no somos marionetas, que nosotros podamos rechazarlo y no creer en él. Veamos entonces, hablemos de la soberanía de Dios en la creación y el juicio final. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque es necesario que todos, dice claramente, ¿verdad? Todos, no los que creamos, todos. ¿Cierto, Pedro? ¿Sí? Bien. Mateo 25:31, hermana Juana, ¿verdad? Un momentito, pastor, déjeme No ver se si ya preocupe. está. Pero, Y Mateo 23:37, ¿lo está buscando quién? Perdón, me olvidé. Yo tengo aquí Mateo 25:31, mientras que Juana busca Mateo. 23:37, ya, perfecto. Lea el 25:31, hermana Nelly. Y siguientes. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y siguientes. ¿Me 32. escucharon? ¿Sí? Dice, irán reunidas delante de él todas las naciones y apartará uno de los otros, comparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Perfecto. Entonces el rey dirá, sigo. No, está bien. Ahí está claramente apartando Ok. los que hicieron lo que él dijo y lo que él no dijo. Ovejas son los buenos, cabritos son los malos en este caso, de acuerdo al sentido que le da el texto, ¿verdad? En todo lo que viene. Aparta a los justos de los injustos también. Y a los justos les da vida eterna y a los injustos los manda a donde el fuego no apagará y donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Y el rechazo inmediato, rechazo de la gracia divina, Mateo 23:37, hermana Juana. Mateo 23:37.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces hay que juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Sí, sí, perfecto. Gracias, hermana Juana. Claramente aquí los judíos rechazaron, ¿verdad? Tantas veces a los profetas de Dios y los mataron, de hecho. Y después incluso mataron a Jesucristo. ¿Qué mayor rechazo de la palabra de Dios? Entonces, claramente hay un rechazo o hay una imposibilidad Ay, de no frío. aceptar. Sin embargo, no deben ser abusadas estas distinciones con el propósito de defender el sinergismo. No se trata de que nosotros podamos hacer algo, excepto rechazar, como ya lo dije, ok, la palabra de Dios. Rechazamos, eso siempre lo podemos hacer. Aceptarla, lamentablemente, es imposible. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? O sea que lo único que nosotros podemos hacer es rechazar, nada más. Siempre. No podemos decir aceptamos, nosotros lo hacemos porque lo aceptamos, no. O Exactamente. como, Ok, y vamos a dejar hasta aquí el estudio de la voluntad porque todavía nos queda bastante y ya nos pasamos en 15 minutos ya, así es que no quiero de ninguna manera aprovecharme de su tiempo, sino que también Dios quiere que descansemos para que sigamos adelante con su voluntad. ¿Ok? Bien, déjenme dejar de compartir y entonces hagamos una oración para terminar. Amado Señor, te damos gracias porque hoy día nos hemos reunido en tu nombre. Estamos estudiando cuál es tu voluntad y cómo tú la manifiestas a nosotros, pero te rogamos que esa voluntad nunca sea rechazada por nosotros, sino que aceptemos tu llamado santo, para poder aprender de tu palabra, para poder llegar a compartirla a otros, especialmente a nuestra familia y a nuestros seres queridos, para que juntos podamos creer en ti, para que juntos podamos llegar a vida eterna, para que juntos podamos tener en tu justicia y en tu santidad, a través de Cristo nuestro Señor, el camino a vida eterna, solo por fe en la obra que Él hizo por nosotros y solo por la gracia eterna que tú demostraste en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien oramos, en quien creemos y confiamos y en el cual dejamos hoy día nuestro descanso para que cuide nuestro cuerpo y nuestra alma y mañana podamos seguir adelante en nuestra vida, recordando siempre que la voluntad de Dios es nuestra salvación y que hagamos lo bueno, lo santo y lo justo para santificarnos en nuestra vida cristiana. Demos gracias por todo y en todo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, digamos amén. 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 Gracias, hermanos y hermanas. Los Amén. invito a que nos despidamos brevemente para que terminemos nuestra clase y nos vamos a tomar un descanso reparador. Hermana Aurea, ¿quiere por favor usted iniciar este saludo final? Bueno, que tengan un buen descanso a todos ustedes junto a su familia. Muy bendecida noche. Gracias, hermana Aurea, igualmente para usted y gracias por estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Maximiliano, ¿quieres también despedirte, por favor? Bendiciones para todos y agradecido de la oportunidad y la palabra de Dios para así aprender un poquito más y seguir su voluntad. Bendiciones, maestro, estamos en contacto. Gracias, Maxi, y la oportunidad la da Dios libremente para que todos podamos compartir su palabra y aprender. Bendiciones para ti y para toda tu familia, Maxi. Buenas noches. Gracias igualmente. Buenas noches para todos.
Hermana Nelly, ¿quiere usted también despedirse? Buenas noches para todos, que descansen, pastor, y pido disculpas por no asistir a las clases, pero bueno, ya usted debe saber más o menos cómo estoy. Y bueno, que descansen, que Dios me los bendiga y me los cuide mucho. Un abrazo. Así es, hermana Nelly, que Dios esté con usted en Cristo para su resignación, ya le repito, porque en Él tenemos vida eterna. Amén. Amén. Hermana Juana, ¿quiere usted también despedirse? Muchas gracias. Ha sido un gusto por poder llegar y participar y estar en la clase con todos ustedes. Gracias, hermana Juana. Y no se olviden, nos encontramos todos este domingo a las 11 de la mañana, como siempre en nuestro culto. Dios nos va a bendecir con su palabra, con el sermón Amén. que tengo preparado para ustedes para que podamos seguir aprendiendo en su palabra, junto a nuestro hermano Pedro, que ahora también se despide de nosotros. Pedro, Bendiciones para todos, buenas noches y gracias maestro por su tiempo y su clase, estuvo muy buena. Y buenas noches, ¿no? Tengan un buen descanso. gracias, pues. Bueno, Tengo poca fuerza, Eviten, pero tengo hambre. Maximiliano, sí, yo también. Maximiliano y Pedro, eviten lo de maestro, díganme, Ah, de veras, Pastor pastor. Mario, si puede, solo para que nadie piense que yo soy el maestro, porque el maestro es nuestro Señor Jesucristo, el único. Es cierto que soy maestro de artes marciales de Maximiliano y de Pedro también, por eso me dicen maestro y está bien, no hay problema tampoco. En realidad, Tantos años, exacto, son muchos los tantos años y años. mucha la, pastor, ya una la oración por costumbre. unas niñas. Pastor, ¿me escucha? Sí, hermana Juana, le escucho. Pastor, estamos aquí, nosotros escuchamos a veces noticias peruanas y quisiera que el domingo también la oración sea para unas niñas, ¿no? En Perú que han sido abusadas, estaban en un coro ¿Ya? de la iglesia y ahí han cometido horrorosas cosas con las niñas, ¿no? Chuta, Entonces ya. estamos buscando ahí, bueno, sé que el padre, como le dicen, ya está preso, párroco, no sé cómo le dicen los padres, bueno, cura, el cura ya está preso, pero estas niñitas todavía están con traumas y con cosas, ¿no? Porque ya su deseo era estar en ese coro y pensaban ser tan abusadas y maltratadas, ¿no? Mucho menos por la persona que ellas confiaban y que era, eh, pero eso pasa. Entonces, orar para ellas, se está orando Gracias. también por ellas, Así ayudan así para, lo vamos a hacer, hermana Juana. Bueno, la Biblia lamentablemente nos habla de lobos disfrazados de piel de oveja, ¿no es cierto? Y lamentablemente los que abusan de los niños son los peores, y esos son los que merecen esa piedra de molino de asna, que Dios nos dice que ojalá seamos echados primero al mar con esa piedra antes de hacer que uno de esos débiles, de esos pequeñitos, pierda la fe. Lo lamento mucho por sí, escuchar esa noticia, hermana Juana, pero sí, vamos a sí, estar pastor, orando por ello. Si tiene algún sí, nombre o algún otro gracias. comentario, mándemelo por WhatsApp para ponerlo en oración para este Sí, domingo, por ahora favor. voy a ver la noticia porque vimos que la misma niña es la que declara, bueno, acusándolo a este sacerdote, pero no es el único, ¿no? Que ha sido una iglesia y son más que están implicados. Entonces, la tengo ahí porque lo estuvimos viendo el domingo, pero sí estas niñas están con mucha trauma, ¿no? Con mucha trauma, con mucha, no, y ella, bueno, declara todas las cosas que, que ha pasado, ¿no? Que triste. Estamos nosotros, a mí no me quedé ya demasiado triste con esta. Hay que orar por ella nomás, yo también estaba. De de todas maneras hay que orar mucho para su tranquilidad y su serenidad y que no pierdan la fe, que es lo más importante. Muchas gracias, hermana Juana. Mándeme más datos si puede por WhatsApp. Y Sí, bendiciones. pastor. Buen descanso a todos. Dios permita lo mejor. Dios permita lo bueno siempre para nuestra familia
y para nuestras casas, para todos los que creemos en Él. Y nos libre de todo el mal que existe en este mundo, que es tan Amén. grande siempre. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Que descansen.